Buenos días. Vamos a empezar este congreso, la actualidad de Marx, nuevas lecturas y perspectivas. Soy Antonio Rivera, director del Departamento de Filosofía y Sociedad. Quería muy brevemente dar unas palabras de bienvenida a todos ustedes. Este congreso está organizado por el grupo UCM Historia y Ontología del Presente, dirigido por el profesor José Luis Villacañas, por el proyecto de investigación La contemporaneidad clásica y su dislocación de Weber a Foucault, cuyos investigadores principales son José Luis Villacañas y Rodrigo Castro, que lo tengo aquí a mi izquierda. Y este congreso ha sido coordinado, dirigido por dos profesores que pertenecen a estos grupos, por el profesor que está a mi derecha, César Ruiz, y la profesora Clara Ramas, ambos especialistas en Marx. Así que quería comenzar agradeciéndoles y dándoles la enhorabuena por este impresionante congreso. Quiero extender este agradecimiento a todos los profesores, profesoras que han participado en la organización y desde luego a los contratados predoctorales, becarios de colaboración que han ayudado en organizar este congreso, que es tan grande para lo que suelen ser los congresos de la Facultad de Filosofía, y desde luego agradecer a todos los ponentes, comunicantes y asistentes. Creo, como director del Departamento de Filosofía y Sociedad, que un congreso como este tiene todo su encaje dentro de nuestro departamento. Es un departamento que siempre ha concedido mucha importancia a la historia de la filosofía, como pone de relieve el gran número de asignaturas que impartimos sobre esta materia, desde la filosofía griega hasta la filosofía contemporánea. Marx no solo está presente en nuestras asignaturas de grado y posgrado, sino que también ha centrado una buena parte de las investigaciones de nuestro personal, de nuestro profesorado e investigadores. Estos investigadores se han tomado, creo, muy en serio el subtítulo de este congreso, Nuevas lecturas y perspectivas, y no solo, como se pueden ver en sus trabajos, consideran a Marx un autor fundamental para pensar, para comprender el siglo XX, sino que también consideran que estas lecturas y nuevas interpretaciones y perspectivas son fundamentales para iluminar los problemas, las patologías del presente. Así que, por todo esto, era natural que este congreso se realizara aquí y por este grupo. Estoy convencido de que estas 3 jornadas, de martes a jueves, van a ser unas jornadas apasionantes porque nos ofrecerán estas novedosas lecturas, interpretaciones sobre Marx, y también seguro que dará lugar todo esto a unas apasionantes y provechosos debates. Así que nada más, muchas gracias a todas y todos por haber hecho posible este congreso, y paso seguidamente la palabra al subdirector del grupo UCM y el co-IP del proyecto de investigación La contemporaneidad clásica y su dislocación de Weber a Foucault, el profesor Rodrigo Castro. Adelante. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, colegas, estudiantes de nuestra facultad y también de fuera de la facultad. Como ya ha señalado Antonio Rivera, pues intervengo en este acto de inauguración como codirector del grupo de investigación, historia y ontología del presente, que dirige el profesor José Luis Villacañas, y como co-IP del proyecto La contemporaneidad clásica y su dislocación de Weber a Foucault, dos instancias que están involucradas tanto en la organización como en la cofinanciación de este Congreso Internacional.
Mis primeras palabras, y esta no es una cuestión únicamente protocolar, quieren ser de agradecimiento al profesor César Ruiz, a la profesora Clara Ramas y a todo el equipo de personas que han trabajado con ellos para la organización de este evento. Digo que no se trata de una cuestión meramente protocolar de agradecerles, porque en realidad el esfuerzo, el trabajo, el enorme trabajo de meses para poder organizar una actividad de esta naturaleza es extraordinario y requiere de esto, ¿no? Requiere de darles las gracias, ¿no? Y varias veces. Gracias, gracias y gracias, ¿no? A todos los que habéis hecho posible esto con vuestro trabajo, del cual además he podido ser testigo directo, que podamos celebrar de alguna manera este evento hoy, que es de alguna manera una verdadera fiesta del pensamiento, es sin lugar a dudas por el esfuerzo de todos ellos. Y precisamente quisiera destacar, ¿no?, que esta actividad de alguna manera se inscribe en una línea de trabajo de nuestro grupo de investigación, de nuestro proyecto de investigación que se viene desplegando hace ya mucho tiempo y que tiene que ver con una idea acerca de la forma en que se construye universidad, la forma en que se hace universidad pública y que pasa por la generación de estos espacios, ¿no? Espacios de encuentro del pensamiento crítico, espacios donde desde la pluralidad podamos desplegar la reflexión filosófica. Y en este contexto no es una casualidad que la última actividad importante de nuestro proyecto de investigación esté centrada en las nuevas lecturas y perspectivas del pensamiento de Marx. La contemporaneidad de Marx atraviesa los dos últimos siglos de una forma incontestable, pero sobre todo se presenta, creo, en nuestra actualidad como un desafío, ¿no? Un enorme desafío para el pensamiento, que es cómo pensar hoy con Marx, cómo pensar con sus herramientas una época como la nuestra que está atravesada crecientemente por extraordinarias y complejas incertidumbres, que de alguna manera incluso ponen en duda o en una zona extraordinaria de inquietud el propio futuro de la vida humana. El desafío de pensar con Marx, nuestro presente, por lo tanto, constituye no solo una cuestión de interés intelectual y erudito, sino que creo que se juega algo más decisivo, algo más de fondo, que tiene que ver con el horizonte mismo de nuestra civilización. Por lo tanto, tenemos un asunto filosófico muy serio entre manos cuando queremos pensar la actualidad de Marx. Y espero que estos 3 días sean para todos aquellos y aquellas que participáis, ¿no?, significativos, relevantes, que sean días intelectualmente de provecho y que efectivamente podamos enfrentarnos realmente, estar al nivel del desafío que significa pensar a Marx hoy. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y seguidamente intervienen los directores de este congreso. En primer lugar, el profesor César Ruiz. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí inaugurar este congreso en el que llevamos tanto tiempo trabajando muchas personas para hacerlo posible. Quiero comenzar agradeciendo su respaldo institucional y su apoyo personal tanto al director del departamento, Antonio Rivera, como al investigador principal del proyecto en cuyo marco se organiza el congreso, Rodrigo Castro, que además han tenido ambos la amabilidad de estar presentes hoy aquí inaugurando el congreso junto con Clara y conmigo. Deseo también agradecer el apoyo a la organización del evento al otro investigador principal del proyecto, José Luis Villacañas,
que lamentablemente no ha podido participar en el Congreso. Quiero asimismo destacar la labor del comité organizador, que ha realizado con la mayor dedicación y eficacia toda la multitud de tareas que implica llevar adelante un evento de estas características. Y deseo mencionar explícitamente todos sus nombres: Lorenzo Cognetti, Oriol Alegría, David Cardozo, Ángela Martín, Julio del Olmo, Guillermo Carazo y Jonas Casado. Mi más sincero reconocimiento a todo el trabajo que habéis hecho y por adelantado a todo lo que queda por hacer estos días, que no será poco. Y finalmente quiero expresar mi agradecimiento de una manera especial a la codirectora del Congreso, Clara Ramas. Su compromiso, su iniciativa y su capacidad de gestión han sido decisivos en el largo y a veces complicado camino que nos ha llevado hasta aquí. Y tras este capítulo de merecidos agradecimientos, unas palabras breves para manifestar la satisfacción que me produce constatar el interés que ha despertado el Congreso y la amplia recepción que ha tenido. Esto es una muestra inequívoca de la vigencia que sigue teniendo el pensamiento de Marx y de que sus ideas, lejos de quedar relegadas al pasado, siguen ofreciéndonos herramientas teóricas desde las que comprender los fenómenos sociales que constituyen el mundo actual. Además de la crisis estructural en la que está instalado el capitalismo, fenómenos como la emergencia climática, la precarización del trabajo, las desigualdades crecientes y los conflictos sociales que surgen en los más diversos ámbitos han contribuido a que el pensamiento de Marx cobre esta renovada actualidad. Se recurre nuevamente al análisis del capitalismo desarrollado por Marx, tanto para encontrar planteamientos críticos que abran nuevas perspectivas teóricas, como para pensar horizontes más allá del capitalismo. Esto permite constatar que las categorías de Marx, lejos de perder relevancia, siguen siendo constantemente renovadas y actualizadas a la luz de las transformaciones del capitalismo global, de la reconfiguración del trabajo y de los desafíos ecológicos y tecnológicos a los que nos enfrentamos como sociedad. Pero Marx no es solo el autor de ciertas obras fundamentales que siguen suministrándonos categorías fundamentales que nos permiten comprender el mundo actual y pensar las condiciones de posibilidad de una futura sociedad postcapitalista. Marx es también el punto de partida de una tradición teórica y política que ha experimentado múltiples derivas y confrontaciones internas, desde las interpretaciones humanistas, estructuralistas o analíticas, o las formulaciones derivadas del feminismo, del ecologismo o del pensamiento colonial. El marxismo ha mostrado una capacidad insólita de renovación y de adaptación, superando constantemente los intentos de convertirlo en un dogmatismo cerrado propios del marxismo ortodoxo. El pensamiento marxista ha desarrollado sucesivas corrientes críticas que han llevado a nuevas reformulaciones y resignificaciones del pensamiento teórico de Marx. Insertándose en esta dinámica, el Congreso busca reunir nuevas lecturas y perspectivas que permitan repensar el marxismo como una tradición abierta y en constante transformación. Nuestro propósito es mostrar que el marxismo no es un sistema concluido, sino una tradición viva que está atravesada de múltiples corrientes que lo van reconfigurando progresivamente. Abordar la actualidad de Marx no es, por tanto, rendirle homenaje a una figura canónica. Abordar la actualidad de Marx es preguntarse, desde las condiciones de nuestra realidad actual, qué aspectos de su pensamiento siguen siendo fecundos, qué otros hay que actualizar y, en definitiva, cómo poner en conexión su legado con los desafíos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Nuestra intención no es clausurar el sentido de Marx y reducirlo a un conjunto de fórmulas, sino abrirlo a la reinterpretación y al debate.
Entendemos que leer hoy a Marx no puede significar analizar un conjunto de textos cerrados sobre sí mismos, sino dialogar con ellos desde las condiciones del presente y desde las posibilidades del futuro. Por ello, este congreso no pretende cristalizar una determinada línea de interpretación, sino abrir el campo a múltiples lecturas desde perspectivas críticas. Quiero finalizar mostrando mi agradecimiento a los que han hecho posible el congreso desde el otro lado al que me he referido al comienzo. Sí he empezado agradeciendo a los que han participado en la organización. Quiero finalizar mostrando mi agradecimiento a todas y todos los ponentes que han aceptado generosamente nuestra invitación a compartir sus investigaciones en el Congreso, contribuyendo con ello a enriquecer el debate académico. Quiero agradecer también a quienes han enviado sus propuestas de comunicación, entre las que hemos tenido que hacer una selección muy difícil, dado el alto nivel que tenían la mayoría de ellas. Y finalmente quiero agradeceros a todas y a todos los inscritos y asistentes vuestro interés en el Congreso y vuestra presencia aquí estos días. Es esta presencia, al fin y al cabo, la que le da sentido a este esfuerzo colectivo. Espero que el Congreso esté a la altura de las expectativas que hayáis podido depositar en él. Y, por último, dos indicaciones muy breves en relación al programa del Congreso. Por razones sobrevenidas, y en ambos casos por cuestiones de fuerza mayor, Terry Eagleton y Silvia Federici no han podido cumplir con su compromiso inicialmente adquirido de desplazarse a Madrid para participar en el Congreso, por lo que sus intervenciones tendrán lugar por videoconferencia. Habrá disponibles subtítulos de traducción en ambos casos. Y señalar también que para las intervenciones presenciales, en este caso, de Michael Heinrich y Pierre Daldot, habrá traducción simultánea desde el inglés y el francés, respectivamente. Y para escuchar la traducción es preciso descargarse una aplicación en el móvil. Las personas inscritas tienen las instrucciones en las carpetas que se han repartido y el público asistente que no esté inscrito puede acceder a ellas en la página web. Es muy importante recordar que quienes quieran escuchar las traducciones tienen que traer sus auriculares, ya que no repartiremos receptores. Y bueno, con esto ya concluyo y me le cedo la palabra a Clara. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Y a continuación interviene la otra directora del Congreso, la profesora Clara Ramas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, querría comenzar también con algunos agradecimientos. En primer lugar, porque la universidad es un espacio de conversación, pero también de institucionalidad, donde pues, las palabras pueden sedimentarse porque existen ciertas estructuras, ¿no? Entonces, me sumo a los agradecimientos que ya se han mencionado al grupo de investigación, al proyecto de investigación, al propio Departamento de Filosofía y Sociedad, a su director y a los correspondientes directores e investigadores principales. También a la Fundación UCM, que ha dado el soporte organizativo para este evento. Desde luego, de una manera muy especial también al codirector, el profesor César Ruiz, que ha sido un compañero pues, de una solidez, una competencia y un compromiso extremos en un proceso que no siempre ha sido fácil, aunque esperemos que haya merecido la pena. Y también en un evento, como supongo que todo el mundo puede comprender, en un evento de esta magnitud y como en tantas otras cosas, lo visible es solamente una expresión o un índice de muchas otras cosas que a primera vista no son tan visibles, ¿no? Entonces, en este sentido, también querría extender agradecimientos a todo el personal técnico de administración y de servicios de la Facultad de Filosofía que han estado proporcionando su apoyo, a Fernanda Robles, que está al mando de la realización audiovisual. Desde la Facultad de Bellas Artes, Alejandro Iribarren ha dirigido la línea gráfica con un denodado esfuerzo por dar visibilidad y sensibilidad al concepto que teníamos en la cabeza. También querría mencionar a la editorial ACAL, que acogerá la publicación de un libro con las ponencias que se recogerán después del Congreso. Aviso también a los ponentes así para que vayan preparando sus textos y especialmente dentro de la editorial a Alejandro Rodríguez por el apoyo tan absolutamente generoso
y amistoso que nos ha brindado en una serie de detalles organizativos, de elaboración de los materiales de este congreso, así que todo nuestro agradecimiento también a CAL en este sentido. Y, por supuesto, como ya se ha dicho, a los ponentes invitados, a los comunicantes, a los asistentes, a los inscritos, estudiantes, profesores, investigadores, investigadoras, porque sois vosotros y vosotras, evidentemente, quienes constituís esta comunidad de palabra, de pensamiento, de palabra pública que constituye la posibilidad de la universidad. Dos detalles técnicos muy breves, por las dudas. Los certificados, tanto de los ponentes como de los asistentes, se remitirán por correo electrónico al finalizar el evento. Y, por otra parte, los inscritos que, además de este certificado de asistencia, deseen solicitar 2 créditos ECTS, tendrán que elaborar, a la finalización del congreso, una memoria de entre 600 y 800 palabras que recoja 3 ponencias de 3 mesas diferentes del congreso. Esto tendrá que entregarse con un plazo que indicaremos a la finalización del congreso. De todas formas, todos estos detalles en la mesa de entrada de información podéis acudir si queda alguna duda. Y para terminar, que no quiero tomar más tiempo, una palabra solamente sobre el planteamiento del congreso que han apuntado los 3 profesores que me preceden y que de alguna forma sirve también quizás ya de apertura o de introducción a las ponencias que comenzarán seguidamente. Quería destacar algo que para nosotros fue importante en el planteamiento del congreso, y es recordar que la obra de Marx, principalmente su obra de madurez, La crítica de la economía política, es una obra inacabada, y esto no es baladí. Tiene mucha importancia el hecho de que podamos acceder al proceso de trabajo y de pensamiento de Marx por primera vez ahora mismo, porque es ahora que esta edición crítica de las obras completas de Marx y Engels, la Mega en su segunda versión, está todavía en curso. Y estos materiales, lejos de ser, o así lo entendemos nosotros, lejos de ser algo o un material de una relevancia meramente técnica o filológica, aunque quizás tampoco nunca esto es solo así, son también materiales de una enorme relevancia filosófica para el tipo de lectura de Marx que queramos hacer. Contamos con algunos invitados desde Italia, desde Alemania, que han estado trabajando muy de cerca en el archivo de la Mega, y en todo caso este nuevo Marx que emerge a partir de todos estos manuscritos, todas estas notas, todos estos extractos, todos estos cuadernos, los trabajos de Marx anotando línea a línea a los economistas, a los filósofos, ¿no? Esto abre la posibilidad de lecturas que están siendo innovadoras en un sentido filosófico y que dialogan, creo, de una manera especialmente pregnante con los problemas del presente, ¿no? Como mencionaba el profesor Rodrigo Castro. Menciono tan solo, ya para cerrar entonces, algunas líneas temáticas que quedarán cubiertas en el Congreso y que muestran esta apertura de Marx como un pensador en tanto que inacabado al respecto de su propia obra, también abierto a nuevas preguntas y a ser renovado en tanto que clásico en la medida en que puede dialogar con preguntas que ni siquiera quizás pudieron ser formuladas todavía explícitamente cuando él escribía, ¿no? Pero de alguna manera Marx viaja a nuestro presente en la medida en que es un clásico porque está vivo volviendo a nosotros. En este sentido, vamos a tener ocasión de escuchar en este congreso un Marx que dialoga con la teoría feminista, con la filosofía social, con los debates recientes en el campo del ecologismo, con la tradición, por supuesto, filosófica, especialmente alemana, que le precede, de una manera señalada con Hegel, teoría de la cultura, teoría estética, debate con las ciencias sociales, ciencias humanas, debates contemporáneos sobre el asunto de lo político y el Estado, la cuestión del neoliberalismo que se ha mencionado también, en fin. Creo que podéis ver que este Marx abierto es un Marx también, ante todo, abierto a nuestra actualidad y nuestro presente. Y con esto creo que podemos concluir la presentación. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias también a la mesa, a los directores, muchas gracias a César y esperemos que disfrutéis mucho del Congreso. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Clara. Queda inaugurado el Congreso. Bueno, comenzamos. Bien, vamos a iniciar la primera mesa del Congreso, que para mí, bueno, es un particular y especial honor poder moderar, porque es una mesa que está
conformada por 3 grandes amigos y grandes especialistas además en el tema que nos convoca. Aunque estoy partiendo por mencionar la cuestión de la amistad, como moderador voy a ser bastante severo porque tenemos que ajustarnos lo más posible a los tiempos. Ya sabéis que disponéis de media hora en cada una de las intervenciones y luego daremos la palabra al público. En primer lugar, intervendrá Carlos Fernández Liria, profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en la filosofía política, especialmente en el marxismo, el republicanismo y el populismo. Es autor de numerosos libros, entre los que se encuentran El orden del capital, ¿Por qué seguir leyendo a Marx?, acá el 2010, y Marx desde cero para el mundo que viene, acá el 2008, escritos junto con Luis Alegre, y Marx 1857, El problema del método y la dialéctica, acá el 2019. Es miembro del proyecto de investigación La contemporaneidad clásica y su dislocación, de Weber a Foucault. El título de la intervención de Carlos es Comunismo para la República. Tienes la palabra, Carlos. Buenos días. Estoy un poco abrumado de ser el que comience un macro congreso semejante como este y con semejante público. Muchísimas gracias a todos por haberlo organizado, a todos y a todas y a todes y a todos los que habéis venido también. Esto de que comience precisamente yo, pues me da la oportunidad de poner sobre la mesa desde el primer momento en este congreso pues el texto con el que Luis Alegre y yo terminábamos nuestro libro más importante que hemos escrito juntos, que fue El orden del capital. Lo terminábamos con un texto de Marx que yo nunca dejo que mis alumnos, mis alumnas olviden, porque para mí marca pues toda una manera de interpretar a Marx, que es la nuestra, por supuesto. O por lo menos lo era, porque vete a saber ahora, Luis, por dónde va. Eso lo podréis valorar mejor vosotros y vosotras en sus clases. De todo esto hace ya un tiempo. Bueno, yo voy a comenzar diciendo, luego leo el texto, que todos lo conocéis, pero yo lo quiero dejar sobre la mesa desde el primer momento. Pero antes de eso, decir 4 palabras sobre la situación general en la que yo creo que ese texto interviene profundamente en ciertas cosas que ocurrieron en la tradición marxista. Ciertos malentendidos, ¿no? Hubo un tiempo en que desde la izquierda radical pues fue muy mal visto, fue visto con malos ojos, pues algo así como el intento de establecer una vía socialdemócrata al comunismo. Una vía socialdemócrata que nos ahorraría así pues la revolución, la violencia y la dictadura del proletariado. Esto fue calificado de reformismo. Y la verdad es que la cosa por esa vía, que se intentó muchas veces, pues no dio muy buen resultado. Si no dio buen resultado no fue porque el proyecto estuviera destinado necesariamente a fracasar por algo que llevara en sí mismo, sino porque la violencia que nos pretendíamos ahorrar vino por la otra parte. Es decir, cada vez que se intentó llegar por vía socialdemócrata al comunismo, pues un golpe de Estado, un bloqueo, una invasión, pues acabó con la democracia, con el orden constitucional y de lo dicho no hay nada. La violencia vino por el otro lado, una violencia insólita que hizo pagar muy caro todo tipo de experimento electoral para llegar a eso que Marx llamaría el comunismo o el socialismo, porque tampoco es tan fácil de distinguir. Tuvimos, pues, por ejemplo, clásico, en España, Franco,
acabó con el orden constitucional en el momento en que hay una victoria electoral de los que no deberían haber ganado, que son unas izquierdas que algo de anticapitalistas tenían porque querían hacer una reforma agraria. No era gran cosa, pero ni eso, ¿no? Chile, pues bueno, Allende pretendió llegar al comunismo, pues bueno, en fin, de todos es conocido. A Patricio Lumumba, pues es que lo cortaron en pedacitos y creo que se conserva un diente que tenía su dentista en un armario, porque lo hicieron pedacitos en África, ahí en el Congo, ¿verdad? Porque había intentado pues aprovechar una vía electoral para implantar pues un sistema comunista decidido electoralmente y dentro de un orden constitucional, ¿no? La verdad es que el intento, de todas formas, dio un resultado bastante espectacular, eso de una vía socialdemócrata al comunismo, de una forma muy relativa, con un macroexperimento, hay una especie de macroexcepción que fue la implantación del estado del bienestar en los primeros años de posguerra en Europa, ¿no? Claro, también es verdad que el ejemplo tiene truco, porque en realidad eso ocurrió así porque los sindicatos, la clase obrera en esas condiciones pues trabajó con 50 millones de muertos sobre la mesa de negociaciones, ¿no? Negoció con 50 millones de muertos sobre la mesa de negociaciones. Hay que tener en cuenta que también esos 50 millones de muertos o 60 millones, yo no sé ni cuántos fueron, qué más da, tuvieron que ver también con el proyecto de alcanzar el socialismo por vía democrática. Yo creo que, en fin, fue el fascismo y el nazismo fueron dos intentos por los cuales la burguesía intentó conjurar mediante una violencia inaudita el peligro electoral de que ganaran las izquierdas, de que ganaran los partidos obreros las elecciones, que podían haber ganado en algún determinado momento en Europa, en Alemania, y todo ese peligro pues fue conjurado mediante la violencia, una violencia que venía del otro lado, efectivamente, que fue la violencia fascista y nazi. Pero claro, como los nazis y los fascistas fueron derrotados y fueron derrotados precisamente por los comunistas, por la resistencia comunista por una parte y por otra parte por los ejércitos soviéticos en Europa, pues a la hora de negociar la posguerra, en ese espíritu del 45 que Ken Loach inmortalizó en una magnífica película, ¿verdad? En ese espíritu del 45, pues la mesa de negociaciones era muy favorable a la clase obrera. Y por ese lado pues se consiguió por primera vez dentro del orden democrático, dentro de algo así como un orden constitucional en Estado de Derecho y bajo el imperio de la ley, que la clase obrera llegara a obtener privilegios y una capacidad y un poder de decisión en el orden estatal que hoy en día sería considerado, vamos, en fin, no sé cómo sería considerado el extremo más extremo de lo que podríamos llamar comunismo en la COPE, ¿no? Sí. Eso del estado del bienestar fue prácticamente la instauración de una renta básica, fue prácticamente la protección de más de la mitad del Producto Interior Bruto en manos del Estado. Fueron tantas cosas que hoy en día llamaríamos comunismo, sencillamente, ni más ni menos, ¿no? Y que además, bueno, yo creo que en el fondo pues lo era un experimento socialista compatible con la democracia. Es verdad que con 50 millones de muertos sobre la mesa de negociaciones, que si no tampoco habría podido ser posible. Pero yo lo que querría preguntar es, y lo que tenemos que aprender de eso, de ese experimento del estado del bienestar, del estado social de derecho, del estado constitucional social bajo el imperio de la ley, en fin, todas estas cosas que en principio reconocen en sus primeros títulos las constituciones europeas, aunque luego de eso no quede nada en la práctica,
lo que tenemos que aprender de eso es que en el fondo era posible una vía socialdemócrata al comunismo. ¿No sería más fructífero pensar que lo que ahí ocurrió después de los 50 millones de muertos fue una vía comunista hacia la democracia? Sí, un proceso por el cual hubo que librarse del capitalismo, o hubo que constitucionalizar a lo bestia el capitalismo para que fuera posible la socialdemocracia, porque también es una cuestión de pensar un poco, ya después de lo que tuvimos que vivir en el siglo XX, los que vivimos en el siglo XX, los que nacisteis ya en el XXI, pues en fin, lo tendréis que recordar por otros medios. Uno se pregunta quién tenía ganas de ser comunista, teniendo en cuenta lo que se llamó comunista. Pero ¿quién tenía ganas de ser comunista? ¿Una cultura proletaria estalinista, maoísta? ¿Un culto a la personalidad de Stalin, de Mao o del Che Guevara? ¿Quién tenía muchas ganas de ser comunista? En realidad, yo creo que lo que todos teníamos ganas en el fondo, era de poder ser socialdemócratas. Dices, ya ves el reformismo. Bueno, sí, a no ser que resulte que para ser socialdemócrata tienes que ser comunista. Claro, porque, hombre, yo creo que Marx tampoco es que fuera especialmente comunista en ese sentido que estamos diciendo, por lo menos en lo que se plasmó en el siglo XX. O sea, Marx nunca llegó a decir lo que entendía por comunismo. Lo que sí está claro es que pensaba en una república de ciudadanos, una sociedad bajo el imperio de la ley, todo eso sí que hay textos que lo pueden avalar. Una sociedad bajo el imperio de la ley capaz de constitucionalizar los poderes económicos. Y a esto lo llamó, en este texto que quería citar, el reino de la libertad. Respecto al cual, el comunismo precisamente en este texto aparece como un medio, y es por eso por lo que este texto me interesa tanto. Lo voy a leer rápidamente, siempre lo leo en clase, y todos vosotros y vosotras lo conocéis a poco que hayáis tenido contacto con mi docencia. Dice Marx, el reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consiguiente, está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha. El reino de la libertad empieza donde termina el reino de la necesidad. Dice, así como el salvaje debe bregar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para conservar y reproducir su vida, también debe hacerlo el civilizado, y lo debe hacer en todas las formas de sociedad y bajo todos los modos de producción posibles. Con su desarrollo se amplía este reino de la necesidad natural, pero se amplían sus necesidades porque se amplían sus necesidades, pero al propio tiempo se amplían las fuerzas productivas que las satisfacen. La libertad en este terreno solo puede consistir, y atención, dice, dentro del reino de la necesidad, la libertad, el máximo de libertad en este terreno, solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza, poniéndolo bajo su control colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego, que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza humana. Bueno, yo lo que digo siempre es que esto es una perfecta definición de lo que deberíamos entender por socialismo o incluso por comunismo. Hombre, pues que el hombre socializado, organizado como productores asociados en consejos obreros o lo que sea, regulen racionalmente el proceso productivo en lugar de ser dominados por el proceso productivo como por un poder ciego, pues esto es lo que llamamos socialismo precisamente. Y dices, bueno, pues ya está, esto es el socialismo según Marx. Bueno, pues es que el problema que hay es que en este texto esto aparece como un medio, un chabacano medio para un fin, una escalera para llegar a algún sitio, porque inmediatamente pone un pero así de grande, yo siempre en la pizarra lo dibujo así de grande para que se vea, pone pero. ¿Esto sigue siendo siempre el reino de la necesidad? O sea, ¿de aquí no hemos salido del reino de la necesidad?
Allende el mismo empieza el desarrollo de las fuerzas humanas consideradas como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad que, sin embargo, solo puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base. O sea, Allende el mismo empezará el reino de la libertad. Y el reino de la libertad también es definido aquí. Y a mí me gusta mucho esta definición, como una sociedad en la cual es posible el desarrollo de las fuerzas humanas consideradas como un fin en sí mismo. Dice el verdadero reino de la libertad. Y eso sí, añade una frase que nos resulta imprescindible, que es: la reducción de la jornada laboral es la condición sine qua non. La reducción de la jornada laboral es la condición sine qua non. Bueno, esto del desarrollo humano considerado como un fin en sí mismo es lo que la Ilustración, a mi entender, habría llamado el progreso moral de la humanidad. El progreso moral de la humanidad. Una sociedad en la que sea posible e inevitable el progreso moral de la humanidad. La superación del reino de la necesidad y la implantación de un reino de la libertad en el que la tarea de supervivir, este es todo el secreto, que la tarea de supervivir deje de impedirnos vivir. Es una frase de Van Eyck en los años 60 y pico, ¿no? Hasta ahora la tarea de supervivir nos ha impedido vivir. Ya es hora de que comencemos a vivir. Ya hemos trabajado bastante en la tarea de supervivir, ¿no? O dicho de otra manera, que esta vez ya aristotélicamente, que ya está bien de que la vida sea sencillamente vivir, que lo que se trata es de que además de vivir, debemos de vivir una vida buena. Y una vida buena es lo que entenderíamos una vida republicana, una vida bajo la polis, una vida bajo unas condiciones políticas adecuadas que permitan que la vida adquiera su dignidad. Es decir, el comunismo aparece como un medio para... Bueno, lo voy a decir, porque no tengo tiempo de explicarlo más. A veces tardo 6 meses en explicar esto en alguna asignatura. Yo diría que el comunismo aparece como un medio para la república, para lo que llamaríamos república. Un medio porque es necesario que ocurra una cosa que bajo el capitalismo no puede ocurrir, que es, lo que ha dicho en la última frase, la reducción de la jornada laboral. Si Marx no hubiera demostrado en El Capital que bajo el capitalismo es imposible reducir la jornada laboral, que el capitalismo no se puede permitir el lujo de reducir la jornada laboral porque no puede repartir el trabajo, porque siempre lo repartirá de una forma muy extraña, que es por una parte trabajo excesivo y por otra parte paro, pero nunca conseguirá repartir el trabajo excesivo con el paro, de tal manera que la humanidad empiece a trabajar según aumenta la productividad cada vez menos. Pues entonces Marx ni siquiera, yo creo que tendría que haber dicho nada de por qué era necesario ser comunista para poder llegar a ser socialdemócrata. Lo que pasa es que lo que veo muy claramente es que para ser socialdemócrata hace falta reducir la jornada laboral y que el capitalismo no es capaz de hacerlo. Entonces habrá que ser, no sé cómo, de comunista, y eso sí, eso yo no sé cuánta violencia traerá. A lo mejor al final tampoco nos ahorramos la violencia, no nos ahorramos la revolución y a lo mejor no nos ahorramos la dictadura del proletariado, pero coño, para poder ser socialdemócratas, para poder fundar una república en la cual la tarea de supervivir deje de impedirnos vivir. O sea, Marx ha demostrado que no es posible repartir la jornada laboral bajo condiciones capitalistas. Por tanto, no es posible, no es compatible con el capitalismo una república con tiempo libre, en la que sea posible el desarrollo humano considerado como un fin en sí mismo. Mientras tanto, entonces, el comunismo o el socialismo son un medio imprescindible para poder generar tiempo libre para la humanidad. Y en este sentido, pues es lo que estoy diciendo, Marx sencillamente habría sido comunista para ser republicano. Y en ese sentido, pues Marx se sitúa, si es la lectura que yo siempre intento hacer, creo que con Luis Alegre pues, es lo que intentamos hacer en El orden del capital, pues en una perspectiva republicana y en una defensa ilustrada de la idea de progreso. Que esto coincide con ciertas evidencias de sentido común
algunas de las cuales son muy famosas. Por ejemplo, es increíble ver, también lo he citado, he hablado de esto en algún artículo y en algún vídeo de mi canal, es increíble ver a Keynes, no a Lenin, a Keynes, en 1930, dando una conferencia en Madrid que se llamaba El futuro económico de nuestros nietos. Es decir, ¿qué será de nuestros nietos dentro de 100 años? ¿Qué economía les espera? Y Keynes tiene la valentía o la insensatez de decir que no le cabe duda de que dentro de 100 años nuestros nietos estarán trabajando 3 horas diarias, puesto que es imposible que el desarrollo de las fuerzas productivas al ritmo que vamos no reduzca la jornada laboral. Es imposible, dice Keynes, imposible, no podemos ser tan tontos ni tan insensatos. 3 horas diarias, dice él. 3 horas diarias será más que suficiente. Es más, dice una cosa bestial, dice una cosa bestial, porque dice, todo hace pensar que dentro de 100 años nadie recordará ya el problema económico de la humanidad. El problema económico de la humanidad, porque lo que dice es, ya sabéis cuál es la definición de economía, el problema de repartir recursos escasos, de distribuir recursos escasos. Y lo que dice Keynes es, bueno, dentro de 100 años ya no serán escasos, eso es una cosa obvia, porque ya no lo son hoy, dentro de 100 años es imposible que lo sigan siendo. Y como no son escasos, ya no serán escasos, se acabó el problema económico de la humanidad. Por tanto, se acabó el Homo economicus. Y por tanto tendremos que empezar ahora a desarrollar el Homo, pues no sé, será el de Aristóteles. Un animal político, un animal social, un animal, bueno, depende de cómo lo traduzcamos, ¿verdad? Un animal republicano, un animal capaz de plantearse fines para desarrollarse por sí mismos. Bertrand Russell, que tampoco era un don nadie, ya voy terminando, pero nada más ni nada menos que Bertrand Russell, este era un poco más socialista que Keynes, pero bueno, claro, Keynes actualmente también sería socialista, por lo menos para Juan Ramón Rayo, claro, pero Russell tampoco era marxista-leninista, pero Russell también escribió por el mismo año prácticamente, Elogio de la ociosidad, en que nos dice claramente que la humanidad no puede seguir siendo tan necia de no repartir el trabajo según aumenta la productividad y que por tanto él calcula que dentro de 100 años la humanidad, él dice que ya sería posible en 1930 que la humanidad estuviera trabajando 4 horas diarias. Dentro de 100 años, mucho menos, 4 horas diarias. Todo esto encaja, por supuesto, con lo que había dicho el yerno de Marx, Paul Lafargue, en su librito magnífico El derecho a la pereza, en que había definido el comunismo, y a Marx le había gustado la cosa, como el derecho a la pereza de la humanidad, como el derecho a ir reduciendo la jornada laboral para dar tiempo libre a la República según fuera aumentando la productividad. Bien, 100 años después, nada de eso ha sido posible. Ahí está Yolanda Díaz intentando que trabajemos 35 horas a la semana. Y todo el mundo se rasga las vestiduras. No ha sido posible, ¿por qué? Pues no ha sido posible porque tenía razón Marx. Bajo el capitalismo no es posible reducir la jornada laboral, no es posible repartir el trabajo. Y por tanto, si algún día queremos ser socialdemócratas con tiempo libre para la República, para podernos reunir en un espacio público, que se continúe en un buen parlamento, que no sea una cueva de bandidos, para pensar leyes mejores para un desarrollo humano considerado como un fin en sí mismo, pues tendremos que ser comunistas. ¿Qué le vamos a hacer? Y no porque queramos ser comunistas, ni nos mole ser comunistas, ni es que tengamos unas ganas tremendas de compartir nuestras zapatillas con el vecino o nuestro cepillo de dientes con todos los obreros de la ciudad. Nadie tiene ganas de ser comunista. Yo no, desde luego, nunca las tuve. No quiero ser un camarada, quiero ser un ciudadano en una república. Yo no quiero ser un camarada en una cultura obrera, no me jodas. O sea, ¿qué se me ha perdido a mí ahí? No soy coreano, no soy chino, no
No sé si a ellos les gusta eso, precisamente, no sé, por algún confucianismo que llevan en su interior. A mí eso no me mola. Nunca lo he querido. Ahora bien, sí que reconozco que si quiero ser un ciudadano en una república que funcione, pues he leído en Marx ciertos inconvenientes. Uno de ellos es que bajo el capitalismo es imposible repartir el trabajo porque no lo permite la reproducción ampliada de capital. El funcionamiento de la reproducción ampliada de capital impide repartir el trabajo. Y que, por tanto, la pregunta en todo caso será ¿cuánto de comunistas tenemos que ser para poder llegar a ser socialdemócratas alguna vez? Yo no sé si esto es una pregunta muy ortodoxa desde el punto de vista marxista, pero es mi lectura de Marx. Ahí queda. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. A continuación interviene Luis Alegre, profesor de la Universidad Complutense. Sus líneas de investigación se centran en la intersección entre estética y política, especialmente en lo relativo a la construcción de las identidades individuales y colectivas. Es secretario del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos y secretario de redacción de la revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Entre sus libros publicados cabe señalar El orden del capital, ¿Por qué seguir leyendo a Marx?, acá el 2010, y Marx desde cero, para el mundo que viene, acá el 2018, escrito junto a Carlos Fernández Liria. Luis, su ponencia se titula La transformación del problema en Marx. Luis, tienes la palabra. Bueno, pues esto va, ¿sí? ¿O mueve el botoncito también? A ver, ¿sí? ¿Se escucha o no? Sí, vale. Bueno, pues lo primero, desde luego, dar la enhorabuena y el agradecimiento ya se ha mostrado, pero creo que conviene insistir. Bueno, no, lo primero antes de eso es poner la hora. Para intentar ser disciplinados, no tener que ser amonestado por Rodrigo, que con toda la amistad es, en todo caso, implacable. Sumarme a los agradecimientos a todos las que estáis aquí. Desde luego, los agradecimientos y la enhorabuena a los organizadores, al comité organizador, desde luego al Departamento de Filosofía y Sociedad, al grupo de investigación, al proyecto de investigación, al equipo organizador que César ha nombrado, y muy especialmente, desde luego también en mi caso, pues al director y la directora del Congreso, a César y a Clara, primero por haber sido promotores de esta iniciativa tan impresionante, y segundo por haberme invitado, cosa de la que estoy realmente muy agradecido. No creo que es por lo menos desde que yo recuerdo, el evento más importante, el que se ha celebrado, por lo menos en España desde que yo recuerdo, el evento más importante sobre el pensamiento de Marx. Yo estoy pensando, por ejemplo, en 2018, las celebraciones del segundo centenario del nacimiento no estuvieron ni años luz. De hecho, muchos y muchas pensábamos, pues que la reflexión, el interés académico sobre Marx estaba en declive y, pues era un error evidente. Este congreso lo pone de manifiesto y creo que es algo que tenemos que, sin duda, que celebrar, ¿no? Esta revitalización obvia, esta revitalización también entre gente muy joven, cosa que creo que hay que celebrar de un modo especialmente destacado, y por eso insistir, aparte de todos los agradecimientos, pues en el agradecimiento específico de haberme invitado para poder participar aquí. Espero, eso sí, que no os arrepintáis de haberlo hecho, por haber elegido, claro, de entre todas las cuestiones que han atravesado la historia del pensamiento marxista, pues haber ido a elegir la más enojosa, la más abstrusa y la más irresoluble de todas. Esto es una especie de decisión inicial que de luego tendré que intentar justificar, ¿no? O sea, tendré que intentar justificar por qué he decidido empezar por algo así como el problema de la transformación, el famoso problema de la transformación de valores en precios de producción, en un congreso que se titula La actualidad de Marx, nuevas lecturas y perspectivas, porque desde luego este asunto, si hay algo que no es, es nuevo. Vamos, o sea, quiero decir, es el asunto más viejo y más rocoso de toda la historia del pensamiento marxista. Tan no es nuevo
que es un asunto sobre el que Engels ya le advirtió a Marx unos meses antes de que se publicara el libro primero del Capital. En una carta de junio del 867, pues hombre, Engels ya sabéis, ¿no? Con la cautela con la que escribía a Marx, le decía, oye, piensa que hay un asunto sin duda banal, que seguro que es una trivialidad muy banal, pero oye, se te va a objetar absolutamente de inmediato y con toda seguridad. Y es una cosa, por otro lado, súper elemental, y es que la contabilidad capitalista, dice, a la hora de decidir una inversión, pues sencillamente no distingue entre el gasto que realiza en materias primas y maquinaria y el gasto que realiza en salarios. Y como la contabilidad capitalista no distingue esas dos cosas, pues nos encontramos con que la concurrencia competitiva va a fijar un precio de equilibrio. El precio de equilibrio de las mercancías no va a depender de la cantidad de trabajo cristalizada en ellas, sino que va a depender de la cantidad de inversión realizada, haya sido en fuerza de trabajo, haya sido en cualquier otra cosa, va a depender de la inversión realizada más el beneficio medio esperado. Es decir, al margen de si se ha invertido en capital variable o capital constante. Y por lo tanto, dice Engels, se te va a objetar de inmediato. Esto no, o sea, va a ocurrir. Por lo tanto, el precio tendencial para el intercambio de las mercancías no es el valor, no es la cantidad de trabajo cristalizado en cada una de las mercancías. Claro, la respuesta de Marx, pues como es Marx también, ¿no? Con absoluta contundencia le dice que, bueno, que si quisiera cortar por lo sano esas objeciones, lo haría de inmediato, vamos, o sea, las bloquearía de inmediato, pero que de momento había decidido no hacerlo. De momento había decidido más bien tender una trampa, que lo que estaba haciendo, dice Marx, de una forma que a día de hoy nos resulta un poco, o sea, nos causa perplejidad, que lo que estaba haciendo, dice, es tender una trampa que terminaría dejando en evidencia, completamente en ridículo, a todos esos psicofantes del capital que objetaran en esa dirección. Claro, desde luego, pues la primera parte del plan funcionó a la perfección, las críticas arreciaron en cuanto se publicó el libro primero del Capital, ¡buah! Todas las críticas fueron en esa dirección. Pero la segunda parte del plan ya un poco más regu. O sea, que decir que la activación de la trampa se iba haciendo esperar, hasta que 16 años después, pues Marx se muere. Y resulta que lo que se encuentra Engels es un batiburrillo de borradores, apuntes, línea, explicaciones, líneas incompatibles entre sí. Todo eso que comentaba Clara, no, es que esos manuscritos están saliendo a la luz ahora. O sea, hay que decir, es que está en la montaña de papeles, intransitable, ingestionable, vamos, o sea, que había ahí. Que madre mía, la trampa, a ver cómo funciona. Ahora, claro, y a partir de aquí se desencadena, ya digo, una especie de barrizal en la historia del pensamiento marxista, en el que se va hundiendo, la economía marxista se va hundiendo en esta especie de ciénaga que ha venido a conocerse como el problema de la transformación, ¿no? Es decir, pero vamos a ver, o sea, problemas del tipo eso. ¿En qué consiste esa transformación? ¿Por qué empieza por el valor y termina por el precio? ¿En qué consiste esa transformación? ¿No es un salto histórico? ¿Es un salto teórico? ¿Es un salto dialéctico? Digamos, en realidad son expresiones de lo mismo, pero a distintos niveles de abstracción. ¿Qué significa el valor? ¿Qué significa el concepto de valor si no es el precio de equilibrio esperable en la concurrencia competitiva? ¿Qué significa el valor si no es ahí? ¿Qué significa? ¿Y dónde se verifica? ¿Qué sustancia es esa? ¿Qué sustancia sería esa? ¿Y dónde se verifica si no es en el mercado? ¿Qué pintan los totales? Que es con lo que está Marx, a lo que le está dando todo el rato vueltas. ¿Qué pintan los totales si en el mercado no se intercambian totales? Por definición, se intercambian partes de mercancías, ¿no? Y después, bueno, ya si entramos en la cuestión específica de cómo se transforman unos números en otros, bueno, el torrente de soluciones ultra ingeniosas, la teoría iterativa, no sé qué, o sea, ultra ingeniosas, pero digamos que aquí tiene razón Samuelson, que para esta cuestión específica de cómo cambiar unos números por otros, el famoso artículo de 1970, ¿no? En el que Samuelson dice, no, el mejor método es el de la goma de borrar. Coges unos, los borras, escribes los otros, ya has transformado unos números en otros, mucho mejor que con la teoría iterativa de Saig, ¿no? El asunto es, claro, que
Más de 150 años después de la advertencia de Engels, de la alerta temprana, podríamos decir, de Engels, pues nos seguimos encontrando con innumerables explicaciones, todas perfectamente ingeniosas, pero incompatibles entre sí. Y a día de hoy, claro, pues lejos de funcionar como una trampa súper eficaz, pues sigue siendo la principal debilidad a la que apelan, yo creo, las objeciones más elaboradas que recibe el pensamiento, la economía marxista a día de hoy, ¿no? ¿Por qué creo que tiene sentido plantear este asunto en 2025? Muy brevemente. Primero, porque me parece que es evidente que hay un revival, por decirlo así, hay un revival del pensamiento antimarxista que señala en esta objeción. Cuando Carlos ha citado a Juan Ramón Rayo, todo el mundo se ha reído. Todo el mundo se ha reído porque todo el mundo le conoce ya, pero es que su anti-Marx ha tenido un impacto que no ha tenido ningún texto marxista en las últimas 2 décadas. Digo, que todo el mundo aquí conoce a Juan Ramón Rayo y nadie conoce a Saik. Y, bueno, ya por no hablar de Diego Herrero. ¿Quién conoce a Diego Herrero aquí? No, o sea, quiero decir, ha tenido un impacto que no ha tenido, desde luego, y sin embargo no ha recibido, las respuestas que ha recibido son verdaderamente precarias, insuficientes, con la única excepción, diría, de la que ha planteado Carlos en su canal, que por lo menos tiene, creo, los mimbres de proporcionar una posibilidad de lectura, de respuesta completa. No podemos sin más ignorarlo, ya digo, porque hay este revival del pensamiento antimarxista que localiza ahí la principal debilidad. No podemos ignorarlo por una cuestión como muy constitutiva y elemental. No podemos ignorarlo porque es a partir del concepto de valor como hay que construir todo el resto de la arquitectura de conceptos. Valor absoluto, plural relativo, capital constante, variable, composición orgánica, beneficio, todo hay que construirlo sobre ese concepto. Tenemos que tener, de algún modo, algo que decir respecto al asunto, pero, desde luego, después de más de 150 años de polémica, lo que no podemos es, de ninguna manera, seguirnos hundiendo en la ciénaga, que son, de verdad, o sea, quiero decir, recorrer la historia de, o sea, los ríos y ríos y ríos de tinta que esto ha generado, la ciénaga en la que se han hundido inteligencias descomunales, absolutamente descomunales. Tenemos que evitar a toda costa seguirnos hundiendo en esa ciénaga. Y creo que la única forma de hacerlo es, como decía Clara, que creo que ha dado como el tono exacto de lo que hay que, del enfoque, de la actitud un poco con la que debemos enfrentar a día de hoy los textos de Marx, y es con muchísima más humildad de la que nos ha caracterizado habitualmente como tradición. Muchísima más humildad, simplemente. No aspirar a explicaciones totalizadoras, absolutas, definitivas, y tal. En este sentido, claro, lo que defendíamos Carlos y yo en el orden del Capital, no lo llamábamos así, pero es algo a lo que yo hoy, sin duda, llamaría una lectura nominalista del Capital, una lectura nominalista del valor y, en realidad, una lectura nominalista del Capital en general. Es decir, una lectura nominalista en un sentido muy básico. Es decir, cualquier investigación pues tiene que partir de la definición de qué se va a ocupar esa investigación, en qué términos lo va a hacer y, desde luego, la carga de la prueba sobre si los términos en los que lo va a hacer son los más adecuados o no, recaen sobre quien ha diseñado la investigación. Vamos, o sea, hay que decir, y esto es una cuestión absolutamente básica y que la decisión fundamental de Marx pasa por decir, vale, la contabilidad capitalista no distingue entre... Bueno, es verdad, la contabilidad capitalista a la que se refería Engels, efectivamente, no distingue entre trabajar y funcionar, no distingue entre enfermarse y estropearse, no distingue entre las cosas que caracterizan a los humanos y las cosas que caracterizan a las máquinas, no hace esas distinciones. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la distinción entre capital variable y capital constante? Es ridículo, es una distinción que le resulta ajena a la contabilidad capitalista, pero no le resulta ajena a Marx. Marx lo que hace es decir, no, mira, yo voy a partir de esta distinción, de la distinción rígida entre capital variable y capital constante. Pero esto es tanto como decir, voy a partir de la distinción rígida entre trabajar y funcionar. Y por mucho que el mundo no la reconozca, por mucho que la contabilidad capitalista la ignore,
yo voy a partir de esa distinción y sobre esa distinción voy a desplazar el foco del lugar al que esa distinción supuestamente ilumina, que es el mercado, porque esa distinción supuestamente, digamos, todos los conceptos de valor y tal, supuestamente iluminan la esfera de la circulación, pues yo voy a coger esa arquitectura de conceptos, la voy a desplazar para mirar a otro sitio. La distinción funcionar, trabajar, la voy a coger para mirar a otro sitio. ¿Qué otro sitio? El sitio donde se trabaja. Y es ahí donde se genera, por decirlo, el efecto mágica evidencia en el capital. Cuando se desplaza el foco y se mira el lugar, no en el que se intercambia, sino el lugar en el que se trabaja, pues de repente te encuentras con un conocimiento, sobre todo en los capítulos históricos, que esto, digo, no lo puedo desarrollar mucho, pero creo que es importante señalarlo. En el capítulo 8 sobre la jornada laboral, en el capítulo 13 sobre la maquinaria y gran industria, en el 24-25, ¿no? La acumulación originaria y la moderna teoría de la colonización. En esos capítulos, precisamente, se ilumina de una forma evidente, objetiva. Ya digo que el Capital se puede leer o no leer, esto está claro, cualquier libro se puede leer o no leer, pero si se lee, resulta como indiscutible que hay conocimiento, que se está sacando a la luz algo que permanecía absolutamente opaco y se está haciendo a través de ese sistema, de esa arquitectura de conceptos. Pero, claro, si hablamos de una lectura nominalista, que es lo que defendería a día de hoy, digo, defiendo lo que defendía, no, o sea, lo que le cambiaría en todo caso es el nombre, es decir, creo que lo que defendimos debe llamarse una lectura nominalista del capital, o por lo menos una lectura nominalista del valor, significa, bueno, pues que tenemos que optar por la más humilde de las interpretaciones posibles de todo el texto. Una lectura en la que no hay rastro de sustancias profundas, íntimas, por ningún sitio, no hay rastro de sustancias y que, por lo tanto, nos impide hacer las piruetas habituales de explicar a partir del valor, pues, la renta absoluta de la tierra, esas piruetas habituales, sobre todo, que tienen que ver con explicar a partir del concepto de valor la ley de la bajada tendencial de la tasa de ganancia, tan grata, por decirlo así, tan cara a la tradición marxista, pero que precisamente en esos legajos que ahora están saliendo, pues aquí, resulta que el propio Marx dice, hombre, pues claro que a partir de la teoría del valor esto no... Quiere decir, esto no se deriva de aquí. O sea, será verdad, será mentira, no lo será, pero no se deriva de lo que yo he dicho. Claro, eso está, digamos, en un legajo que ha salido antes... Bueno, o sea, yo no estoy leyendo los legajos, está Henrich, pero Henrich sí que ha dicho, oye, mira, qué maravilla. Claro, en fin... O sea, que las piruetas que se pretendían hacer, el propio Marx sabe que no se pueden hacer, por lo tanto, bueno, pues estamos en un buen momento para aceptar, digamos, esta lectura humilde, esta lectura nominalista, insisto, que no permite hacer esas gigantescas piruetas. Y es que creo que es absurdo intentar seguir sosteniendo algo así como dimensiones sustanciales del valor, ¿no? Es decir, como si ahora hay una sustancia más allá de la arquitectura de conceptos que sirven a modo de expresión de determinada realidad. Quería, para intentar ser muy rápido, intentar imaginar, sustituir una explicación con una imagen, intentar imaginar, claro, una situación en la que, algo que nuestras fantasías de inteligencia artificial nos permiten crear estas imágenes distópicas o no, da igual, nos ayuda Netflix, da igual, ¿no? O sea, hay que decir, una superinteligencia artificial que lograra automatizar ya toda la producción, ¿no? Que lograra automatizar la extracción de los recursos, que lograra automatizar el transporte de los recursos, la transformación de los recursos, la distribución de los recursos, que lograra hacerlo por medio de drones o lo que fuera, ¿no? Todo absolutamente automatizado con un único una única mega ingeniera que controlase y supervisase el conjunto del sistema. Vale, nos hacemos más o menos una idea. Bien, ¿qué quedaría iluminado? ¿Qué se iluminaría respecto a esa realidad si la leemos a la luz de los conceptos de valor? ¿Se entiende la pregunta, no? O sea, cogemos esa realidad y la intentamos iluminar a través de los conceptos del valor. Porque es que lo que se ilumina es un disparate. Es que lo que se ilumina no tiene sentido. Lo que se ilumina es de repente ¿qué? Tendríamos que decir que de ese mega ingeniero es el que produce todo el plusvalor del sistema. Imaginaos qué tasa de explotación, ¿eh?
O sea, una tasa de explotación que da vértigo, O sea, que decir, claro, o sea, el tiempo necesario se mediría en nanosegundos. Claro, la tasa de explotación tendría un exponente de millones, ¿sabes? Aunque el señor trabajase 2 horas y digamos, consumiese como el sultán de Brunei. ¿Me explico? O sea, que decir, recaería sobre sus hombros toda la explotación del sistema. Leídos... Digo, o sea, bueno, o sea, lo podemos discutir, ¿no? O sea, que decir, pero claro, esto significaría que habría que buscar en ese mega ingeniero que trabaja 2 horas y consume como el sultán de Brunei, habría que buscar al verdadero sujeto revolucionario, dado que sería la única víctima de la explotación capitalista, ¿o no? Es decir, la única que genera plusvalor, el único ser humano que interviene en la producción y por lo tanto genera plusvalor. Y una tasa de plusvalor, bueno, o sea, que decir verdaderamente... Y lo que es más grave, ¿qué ocurre si este mega ingeniero se saca y se sustituye por una inteligencia artificial de propósito general? Entonces ya la tasa de ganancia es 0, el sistema colapsa. Ya está. O sea, quitas a este señor, tal, lo sustituyes y entonces el sistema ha desaparecido. Colapsa, la caída tendencial de la tasa de ganancia, ya no hay causa contrarrestante que la contrarreste, ya la cosa ha colapsado y no tiene sentido. Es ridículo. O sea, todo el mundo entiende que leer ese sistema con los conceptos de valor es algo sencillamente ridículo. Seguiríamos encontrando, incluso cuando quitas el mega ingeniero, el sistema no tiene por qué colapsar. El sistema puede seguir en crecimiento, ese crecimiento se puede medir en términos input-output, en términos inmediatamente materiales. Aquí, bueno, no tengo tiempo para hacer muchos paréntesis, pero decir, hombre, claro que se puede ver el crecimiento y el potencial de crecimiento de un sistema sin apelar a su expresión de valor. En este sentido, los marxistas no podemos seguir haciendo como que no ha existido Rafa, como que no han existido los neorricardianos, no podemos seguir haciendo 65 años después de la publicación del libro de Rafa como si no existieran los neorricardianos. Me explico, cuando es absolutamente obvio que Marx a día de hoy no estaría discutiendo, o sea, que decir que lo que toma o discute de Ricardo, pues es muy plausible que lo tomase o discutiese de Rafa. Pero en todo caso, no tiene sentido ser marxista o investigador marxista y no haber trabajado un poco el libro de producción de mercancías por medio de mercancías. Digo, bueno, no me quiero enrollar en este paréntesis. Lo que quiero decir es que claro que puedes medir el crecimiento del sistema, claro que puede ser un sistema materialmente en crecimiento, incluso en crecimiento ininterrumpidamente creciente, y que a este respecto los conceptos del valor, es decir, el concepto de valor y toda la arquitectura que se levante sobre él, no es más que un modo de expresión, es decir, algo que permite sacar a la luz lo que quieras sacar a la luz si te resulta útil sacar a la luz. Pero si de repente esa arquitectura de conceptos no te resulta útil para sacar a la luz determinadas realidades de un sistema de crecimiento que podría ser perfectamente capitalista, no sé si... Bueno, se entiende más o menos lo que estoy diciendo. Es decir, claro, vamos a ver, ¿qué es lo que hace Marx si no descubre sustancias íntimas? Y ya digo, las paradojas a las que nos conduce pretender que hay sustancias de valor, sustancias íntimas en el Capital, ya digo, creo que son paradojas que nos conducen pues sencillamente a ser expulsados de la academia y con razón. O sea, que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que hace Marx si no descubre sustancias íntimas? Primero, toma conocimientos previos, como son la propia teoría laboral del valor, la propia ley de la bajada tendencial de la tasa de ganancia, que esa está ahí. Y después, bueno, pues él dice, bueno, pues medio me encaja, pues la meto. Pero a partir de ahí, digamos, de partir del sentido común teórico y del sentido común político del momento, lo que hace es desplazar el foco desde el lugar que supuestamente está iluminado, desde el que es visible, del que es inteligible, desplazar el foco del lugar de lo consciente, de eso que tiene sentido a través de los conceptos de valor, que es el intercambio, el no sé qué, desplaza el foco de lo que tiene sentido hacia el lugar de lo opaco, hacia el lugar de lo oscuro, hacia el lugar de lo que decía Cristóbal, lo presentido, lo carente de sentido, lo que no ha sido sacado a la luz, el terreno de la producción, ese lugar que es donde se produce el daño de los cuerpos, porque es el lugar donde se produce el daño de los cuerpos y que, sin embargo, no hay conceptos que permitan hacerlo visible. No hay arquitectura de conceptos que lo permita ver. Es absolutamente opaco, dice Marx. No, es que ahí, claro,
Están los conceptos para analizar el intercambio, que es, ya digo, de las cosas que tienen sentido y el sentido que tienen es la equivalencia y no sé qué, etcétera. Muy bien, pero después al terreno de la producción está el cartelito de no entrance on business, no, aquí no se pase más que por negocios, aquí no se entra más que por negocios. Es decir, pasar del lugar que supuestamente esté iluminado por un sistema de conceptos a otro que permanece absolutamente opaco, carente de sentido, cuya expresión hay que conquistar, cuyos modos de expresión teóricos e incluso estéticos hay que producir. Claro, hay que producir habiendo localizado cuál es el lugar donde los cuerpos sufren el daño. ¿Cuál es el lugar donde los cuerpos sufren el daño? Que resulta no ser el mercado, sino que resulta ser el terreno de la producción. Y como digo, ese desplazamiento es el que queda iluminado de un modo absolutamente ejemplar, magistral, por medio de los conceptos, del valor. Claro, pero esto no quiere decir que esos conceptos no pueden ser independientes de las coyunturas históricas que tratan de analizar. Es decir, que lo primero que hay que hacer a día de hoy, entiendo, es algo así como decir, bueno, ¿dónde está el daño? ¿Dónde se produce el daño sobre los cuerpos? ¿Dónde se produce el daño sobre nuestros cuerpos? Y qué herramientas teóricas e incluso literarias, dimensión que además en absoluto les ajena, qué dimensiones teóricas, incluso literarias, necesitamos para sacarlos a la luz. Claro, retomemos la imagen de la IA gestionando absolutamente toda la producción y no sé qué tal. Claro, lo que nos encontramos es con un proceso de desplazamiento, de expulsión, de exclusión, de marginalidad, pero eso compatible con un crecimiento ininterrumpidamente acelerado, que no tiene más fin que la extinción de la vida humana, porque a lo mejor el sistema puede seguir produciendo clips, no sé si conocéis el maravilloso programa de Universal Paperclips. Es un juego maravilloso, o sea, de producir clips. Entonces, una inteligencia artificial, la humanidad se ha extinguido, pues ella sigue produciendo clips a una escala interrumpidamente creciente hasta que, bueno, todos los recursos del planeta se han convertido en clips. Pues bueno, eso lo puede hacer una inteligencia artificial estupendamente. Claro, pero ¿qué ocurre en ese sistema en el que todo lo humano ha sido excluido, digamos, marginado, expulsado, incluso extinguido? Es que hay a lo mejor las dimensiones del daño, hay que ir a buscarlas en lugares de marginalidad, en lugares de exclusión. No basta sin más decir, el lumpenproletariado, ese no, el lumpenproletariado no vale, esos son putas y maricones y tal, ese no vale. Quiero decir, es que a lo mejor es en la marginalidad, en la exclusión, a lo mejor es la filosofía social la principal heredera a día de hoy, ¿no? La principal heredera a día de hoy del proyecto teórico de Marx. Es que hay que ir a buscar el daño donde está. Digamos, a lo mejor en la salud mental, a lo mejor en esa renta que es renta inmobiliaria, y por lo tanto no exactamente plusvalor, o por lo menos plusvalor de un modo muy derivado, por lo menos, o a lo mejor en la emergencia climática es donde hay que encontrar verdaderamente el daño. Y todos esos universos opacos de daño no se iluminan con la arquitectura de los conceptos del valor. Y no porque los conceptos del valor no sirvan para nada, es que sirven para iluminar otra realidad. Me explico, ¿no? O sea, quiero decir que lo que está pendiente a día de hoy, yo lo que creo que sería... sí, tardo los 5 minutos, o sea, los 5 minutos que me quedan, no me va a sobrar ni medio, pero tampoco voy a abusar ni de medio. Claro, lo que está pendiente a lo mejor es retomar algo así como el proyecto de investigación marxista y decir, bueno, claro, es que a lo mejor están pendientes de escribir los capítulos equivalentes a, yo qué sé, el de maquinaria y gran industria, el famoso capítulo 13. Decir, hombre, estamos, es decir, el gran capítulo en el que analiza, pues claro, cómo podemos ser dominados por un poder ciego técnico, por un poder ciego, claro, estamos siendo dominados por ese poder ciego técnico. Es decir, claro, a lo mejor el modo como estamos siendo sometidos al dominio de algoritmos es el tema que Marx no puede, y los mecanismos de subjetivación que esto implica, a lo mejor es el tema sobre el que una actitud marxista, digamos, no podría dejar de centrarse a día de hoy, ¿no? O la jornada, o el equivalente, ya digo, al famoso, al maravilloso capítulo 8 de la jornada laboral. Decir, bueno, ya, pero vamos a ver, a día de hoy...
Claro que hay una guerra abierta contra el sueño. Hay una guerra abierta contra el sueño, como la había en el texto. Que lo que pasa es que esa guerra, parte de sus batallones son Netflix, parte de sus batallones es TikTok, pero claro que hay eso que decía, madre mía, claro, esa distinción entre día y noche, de rústica simplicidad para la humanidad había sido siempre. El capital quiere hacerla estallar. Bueno, claro que el capital va a seguir siempre queriéndola hacer estallar, pero, por decirlo así, son otros los mecanismos en los que se juega la guerra contra el descanso, la guerra contra el sueño. O, por ejemplo, de un modo muy destacado, el equivalente a los capítulos de la acumulación originaria. Claro, es que tenemos que estar pensando cómo estamos siendo a día de hoy expropiados del agua, del aire, del sol, de las instituciones públicas, que nos están levantando las instituciones públicas. ¿Me explico? Quiere decir que es un proceso de expropiación como una casa. Y no puede ser, o sea, no puede ser que no estemos pensando los procesos de expropiación concretos a los que estamos siendo sometidos, que no lo estemos pensando precisamente como procesos de expropiación. Arrebatarnos nuestras instituciones es un proceso de expropiación, tanto como lo fue arrebatar a los campesinos sus tierras. Y arrebatarnos el agua y el aire y el sol es un proceso de expropiación equivalente. No podemos... Vamos a ver... O sea, no podemos ignorarlos por el hecho de que los conceptos del capital no sean los más eficaces para sacarlos a la luz. Así de sencillo. ¿Me explico? El orden tiene que ser el inverso. Los problemas son esos, construyamos los conceptos más eficaces para sacarlos a la luz. No podemos mantenernos en un repliegue hiperdogmático diciendo, bueno, ya tenemos los conceptos. Ahora solo vamos a considerar los problemas que se dejen pensar con estos conceptos. No, hombre, no. Se entiende un poco la idea de lo que quiero plantear, ¿no? O sea, la cuestión es eso, o sea, quiero decir, ir a buscar, digamos, intentar... Un minuto, el minuto que tengo. Digamos, intentar partir de conocimientos más o menos aceptados, ya digo, respecto al científico, respecto al cambio climático, a la salud mental, lo que sea. Desplazar el foco, quiere decir, mirar hacia el lugar donde efectivamente se produce el daño. Elevarlo, desde luego, esto sí que es propio del pensamiento marxista, digamos, inseparable del pensamiento marxista, elevarlo siempre a su dimensión estructural, a su dimensión sistémica, a su dimensión histórica, y por lo tanto intentar concebir las soluciones e intentar concebir la resistencia o la impugnación a una escala correspondiente, a una escala política, colectiva, a una escala mundial. Y ya digo, creo que a día de hoy nos corresponde hacerlo con humildad. Esa virtud que no nos ha caracterizado mucho como tradición, pero reconciliarnos con las explicaciones que puedan ser incompletas, fragmentarias y que no son menos verdaderas por no lograr la totalización total. Bueno, pues aquí lo dejo, simplemente decir que basta leer el programa del Congreso para ver que va a ser un lugar extraordinariamente importante en esta dirección. Creo que, ya digo, es un gusto y no quiero pues, dejar de agradecer una vez más que sea, creo, el enfoque, al menos el enfoque que cabe obviamente leer cuando se mira el Congreso. Daros la enhorabuena una vez más. Bueno, muchas gracias, Luis. A continuación interviene Luis Arenas, profesor de la Universidad de Valencia. Ha desarrollado su investigación en el ámbito de la filosofía moderna y contemporánea, centrándose en el diálogo entre la filosofía y otras disciplinas tales como la estética, la teoría de la imagen, la fotografía y la arquitectura contemporánea. Ha sido presidente de la Sociedad Académica de Filosofía y cofundador y director de la revista de filosofía Anabasis. Es autor, entre otros libros, de Capitalismo cansado, Tensiones ecopolíticas del desorden global, Trota 2021. Su intervención lleva por título Por una economía política del tiempo, Marx y la idea de tiempo disponible. Tienes la palabra, Luis. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a
a los asistentes, desde luego, pero especialmente a los organizadores. Estoy muy honrado de casi 40 años después volver a estas paredes que me son tan familiares. Bueno, yo creo que Luis Alegre nos ha marcado un buen programa de trabajo para este congreso, que es intentar escribir entre todos y todas aquellos capítulos del Capital que por razones obvias Marx no pudo escribir. Yo modestísimamente voy a intentar coger esa propuesta e intentaré además hacerlo, ha habido una especie de extraña armonía preestablecida en la mesa, tomando pie en algunas de las ideas que ha planteado, sin saberlo previamente, Carlos Fernández Díaz. Yo quiero arrancar, digamos, con una pregunta que es una pregunta básica, ¿no? ¿En qué consiste la riqueza de una sociedad? ¿Dónde reside lo que hace rica o pobre, desarrollada o atrasada a una comunidad humana? Porque esta es la pregunta, digamos, que da origen a la economía política, desde la riqueza de las naciones, de Adam Smith. Los clips que citaba Luis podrían ser los alfileres de los que hablaba Adam Smith en aquel libro. En el fondo, la economía política ha sido un intento continuado de responder a la pregunta de en qué consiste la riqueza. Y como sabéis, claro, no es necesario recordarlo aquí, el Capital de Marx es, entre otras muchas cosas, un intento de responder también a esa pregunta, aproximarse al fenómeno de la riqueza y de cómo se distribuye en las sociedades modernas. De hecho, el arranque del Capital, que todos conocemos, así lo prueba. Como sabéis, la respuesta de Marx, con la que comienza el libro, es justamente eso. La riqueza en las sociedades modernas, en las que domina el modo de producción capitalista, se presenta, dice él, como un enorme cúmulo de mercancías. Se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Bueno, en un mundo como el de los albores de la Segunda Revolución Industrial, esa identificación que va de suyo entre atesoramiento de bienes y riqueza quizá podría resultar comprensible y evidente. Hoy, sin embargo, yo creo que hay pocas dudas de que hay un hilo rojo que conecta esa inacabable e interminable acumulación de mercancías con la crisis ecológica, la crisis ambiental y la crisis social en las que el mundo en general, pero en particular las sociedades industriales, estamos sumidas, ¿no? Esa ecuación que el capitalismo viene estableciendo entre riqueza y acumulación de bienes nos ha traído hasta el momento histórico en el que nos encontramos, que, por decirlo con la fórmula de un famoso economista ecológico, Hermann Daly, es un mundo lleno, un mundo pleno, un mundo donde lo que hay es exceso de cosas y no lo contrario. Claro, desde este horizonte que nos impone la crisis climática y la crisis ecológica, yo creo que el trabajo teórico de Marx, el compromiso que está detrás del trabajo teórico de Marx, de pensar la transición a una sociedad alternativa a la capitalista, esa es una tarea que hoy nos sigue correspondiendo hacer a nosotros. Desde luego, y esta es la diferencia con el tiempo de Marx, esa alternativa a la sociedad capitalista, de un modo muy diferente al horizonte que tenía Marx en la cabeza, yo creo que no podrá dar por hecho esa abundancia material, de riqueza y de energía en la que un horizonte situado como estaba Marx en mitad del siglo XIX, tenía por delante, ¿no? Hay un texto que todos seguramente conoceréis, de la crítica del programa de Goza, de Marx, que es uno de los pocos lugares, por cierto, donde Marx propone en concreto algún detalle de los perfiles generales que podría tener esa sociedad alternativa a la sociedad capitalista. Allí se dice que la condición de posibilidad para superar esa sociedad capitalista y sustituirlo por una sociedad comunista se hacía depender, dice Marx, de un horizonte de abundancia material. Es un texto muy famoso, pero me vais a permitir compartirlo, como unos cuantos que voy a compartir con vosotros a lo largo de la mañana. Decía Marx, solo cuando corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en su bandera de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Hay dos formas de entender este texto, ¿no? De interpretar este texto. Una de ellas sería reconocer que la premisa en la que Marx hacía descansar la llegada del horizonte comunista, que es la abundancia ilimitada, ya no figura entre las posibilidades históricas de nuestro presente, que ya no tenemos esa posibilidad disponible, ¿no? Otra posibilidad, sin embargo, es asumir que esa abundancia material, esa planificación de las capacidades productivas, humanas e intelectuales de la humanidad,
ya se ha producido, ya se ha alcanzado de hecho. Y esto es algo justamente que yo creo que es perfectamente compatible con esa metáfora marxiana de los manantiales, porque hasta el manantial más abundante que podamos imaginar tiene un límite, ¿no? Pensar esos límites es la tarea que nos corresponde. Y en cualquier caso, una de las consecuencias, a mi modo de ver, que impone extraer las consecuencias de esa metáfora es redefinir la noción de riqueza que tomemos para pensar una sociedad alternativa a la sociedad capitalista. Una sociedad que ya sabemos que ese crecimiento perpetuo que presupone la lógica de la acumulación del capital es completamente imposible. Por tanto, romper con esa lógica capitalista, que ya lo estamos viendo, es degradante en lo social, es degradante en lo ambiental, implicaría, me da la impresión, ser capaces de desarrollar como sociedad una concepción alternativa del concepto de riqueza, de ese concepto que viene dominando desde los inicios del modo de producción capitalista. Imaginar la respuesta a la pregunta por qué forma tendría que presentar la riqueza en un horizonte postcapitalista, yo creo que sería una de las tareas que tenemos, en principio, de repensar por delante todo lo que ha sido nuestra sociedad industrial hasta el momento. Y en lo que sigue, lo que voy a intentar es proponer, modestamente, recuperar un concepto que es no directamente marxiano, pero sí de estirpe marxiana, como es el concepto de tiempo disponible, y aquí es donde conectaré con lo que Carlos comentaba, ¿no? Este concepto de tiempo disponible no está exactamente en Marx, sino en un anónimo panfletista de la época, al que sin embargo Marx leyó con mucho detenimiento, como se ve, digamos, por el rastro que ha dejado en la obra publicada y no publicada de Marx. Me da la impresión de que la conexión que ese concepto de tiempo disponible pueda tener con categorías centrales del análisis de Marx, como puede ser el concepto de valor, el concepto de plusvalor, el concepto de plus trabajo, permitiría entender que hay una matriz todavía claramente marxiana en esta redefinición de la riqueza y mostraría, yo creo, a mi modo de ver, la importancia que el concepto de tiempo tuvo desde el principio, pues como piedra de toque para comprender la economía política clásica. Por otro lado, además, ese desplazamiento en la definición de la riqueza social desde la acumulación de mercancías, a modo clásico, al de tiempo liberado para la vida, yo creo que permitiría disponer de criterios que son muy importantes para medir y evaluar el progreso social, un progreso que tiene que ser compatible, como sabemos, con una economía que tarde o temprano tendrá que ser una economía en estado estacionario, como la que tendremos que desarrollar en el futuro. Y eso es lo que nos permitirá, digamos, visibilizar que en el fondo la economía política, como decía Marx en este texto de los Grundrisse, en el fondo siempre fue economía política del tiempo. Así que ese es el planteamiento general que quiero hacer. Me vais a permitir que lea incluso un tanto precipitadamente para ajustarme al férreo tiempo que nos va a dar nuestro amigo Rodrigo. Vamos con ello, ¿no? Dos de las tesis centrales del análisis marxista de la sociedad capitalista giran en torno al concepto de tiempo. Esto no es visible inmediatamente, pero enseguida nos damos cuenta. Cuando hablamos del tiempo socialmente necesario de la producción, la famosa idea de la teoría del valor, y el tiempo privadamente expropiado de la acumulación en lo que podríamos llamar la teoría de la explotación de Marx, ¿no? Bueno, eso significa que el concepto de tiempo tiene un lugar central en el análisis marxiano de la lógica del capital, que es algo que yo creo que en principio no se insiste normalmente cuando se habla en la propia tradición marxista de esta cuestión, ¿no? Desde esta nueva perspectiva, mirado desde la perspectiva del tiempo, ese enorme cúmulo de mercancías con la que arranca el capital, en el que se sustancia la riqueza de las sociedades modernas, en el fondo es un inmenso depósito de vidas humanas coagulado. Eso es el capital y la mercancía, vidas humanas, tiempo de trabajo humano coagulado. Esa ecuación entre valor y tiempo la podemos ver en muchos lugares de la obra de Marx, pero quizá uno en particular puede ser de interés. En el primer capítulo del Capital, justamente después de haber localizado el valor de un bien en el trabajo abstractamente humano, objetivado o materializado, Marx se pregunta por la manera de medir dicho valor, uno de los problemas a los que hacía mención Luis, ¿no? Y decía lo siguiente: ¿cómo medir entonces la magnitud del valor? Por la cantidad de sustancia generada de valor, por la cantidad de trabajo contenida en ese valor de uso. La cantidad de trabajo misma se mide por su duración y el tiempo de trabajo, a su vez, reconoce su patrón de medida en determinadas fracciones temporales, tales como hora, día, etc. Es decir, una conexión íntima entre valor y tiempo. O dicho en otras palabras, la riqueza, que efectivamente en su forma burguesa se presenta como
mera acumulación de mercancías, revela en el fondo su secreto cuando se la contempla como lo que en realidad es, no como se presenta, sino con lo que en realidad es, a saber, objetivación de tiempo de trabajo humano. Músculo, nervio, manos, aquel famoso texto de Marx, ¿no? Dice Marx, en cuanto a valores, todas las mercancías son únicamente una determinada medida de tiempo de trabajo solidificado. Bueno, de esta constatación de Marx, es decir, de la constatación de que el plusvalor acumulado y, por tanto, eso que llama Marx el plus trabajo o trabajo excedente es, en el fondo, tiempo, es de la misma premisa de la que parte ese opúsculo anónimo, luego supimos quién era el autor del opúsculo, pero en su momento se presentó como un opúsculo anónimo, publicado en 1821, que tuvo muy escasa circulación en su tiempo, pero que llegó, como tantas otras cosas, a manos de Marx, que se titula The Source and Remedy of the National Difficulties, un texto del que Marx se ocupa en los Grundrisse y de un modo un poco más sistemático en el tercer tomo de las teorías de la plusvalía. No voy a entrar muy detenidamente en este texto, que sería muy interesante. Marx hace ese análisis y os invito a que lo recorráis. Pero quiero retenerme, digamos, en la idea central de este texto, cuyo autor es Charles Wentworth Dilke, ¿no? La tesis fundamental de este autor es que habrá un momento en que las sociedades alcancen el punto más alto de su potencial económico, es decir, que alcancen un máximo de riqueza. Y ese momento de plenitud económica encerrará, y es la consecuencia que saca Dilke, una consecuencia relativamente marginal. Y es que, y esto conecta con lo que comentaba Carlos, a partir de un cierto momento, a partir de ese momento, deberíamos estar en condiciones de redefinir radicalmente qué vamos a entender por riqueza. Voy a compartir con vosotros el argumento que me parece bien interesante. Dice Dilke, sin embargo, cuando haya llegado a este máximo de desarrollo de las fuerzas productivas, sería ridículo suponer que la sociedad continuará ejerciendo su máximo poder productivo. La consecuencia siguiente sería pues que donde antes los hombres trabajaban 12 horas, ahora trabajarán 6. Y esto es riqueza nacional, esto es prosperidad nacional. Después de todos sus ociosos sofismas, dice Dilke, no hay, gracias a Dios, ningún medio de aumentar la riqueza de una nación que no sea aumentando las facilidades de la vida. De modo que la riqueza es libertad. Libertad para buscar recreación, libertad para disfrutar de la vida, libertad para mejorar la mente. Es tiempo disponible. Y nada más. Cuando una sociedad ha llegado a este punto, si los individuos que la componen deben durante esas 6 horas tomar el sol o dormir a la sombra o estar ociosos o jugar o invertir su trabajo en cosas que se echen a perder, lo cual es una consecuencia necesaria si es que van a seguir trabajando, ello debe ser objeto de la elección de cada hombre individualmente. De esta declaración se desprende dónde yace, a juicio del autor, el secreto de la verdadera riqueza de una sociedad. La riqueza es libertad, tiempo disponible y nada más. Y en el largo comentario que Marx lleva a cabo de este opúsculo en las teorías de la plusvalía, Marx va a asumir con indisimulado entusiasmo las ideas de Dilke, por más que critique aspectos particulares de su argumentación, ¿no? Marx dice, de ese opúsculo, dice Marx, cito, quedará siempre en pie la hermosa tesis de que una nación solo es verdaderamente rica cuando se trabaja 6 horas solamente en vez de 12. Riqueza es tiempo disponible y no otra cosa, dice Marx. Por tanto, la noción de tiempo disponible, por más que no sea un concepto acuñado por el propio Marx, a mi juicio constituye una idea clave a la hora de entender qué otra forma podría tener la riqueza en una sociedad postcapitalista. En esa noción de tiempo disponible encuentra Marx un fulcro, otro más, desde luego, para apoyar la crítica que lleva a cabo de la economía política clásica. Y comentando este texto de The Source of Remedy of National Difficulties, Marx señala lo siguiente. Esto es lo que el autor del opúsculo, Dilke, pone de relieve. Time of labor, aunque se supere el valor de cambio, es siempre sustancia creadora de la riqueza y la medida del costo que su producción requiere. Pero free time, disposable time, es la riqueza misma, en parte para disfrutar los productos y en parte para la free activity, que no viene impuesta como el labor por la coacción de una finalidad externa que es necesario alcanzar y cuyo cumplimiento es una necesidad natural o un deber social. Retengamos, por tanto, de momento esto.
tanto en Marx como en este opúsculo anónimo que comento, la condición para lograr esa ecuación entre riqueza y tiempo disponible es que la sociedad haya alcanzado el grado de desarrollo máximo de sus fuerzas productivas. Ahora bien, a lo que apuntan los datos que miden la huella ecológica del planeta es que ese desarrollo pleno de la capacidad productiva de la humanidad tal vez ya se ha producido. Yo creo que no sería, una butad, pero no sería del todo raro decir que la humanidad alcanzó la máxima capacidad de sus fuerzas productivas el 29 de diciembre de 1970. Este día es el día, de acuerdo con el Global Footprint Network, en que el planeta entró por primera vez en una situación de sobrecapacidad o déficit ecológico. A partir de este momento, la continuidad del crecimiento económico de las economías del planeta, llevamos ya más de 50 años, se enfrenta fundamentalmente a una amenaza que será más próxima o más lejana en función de la velocidad del desarrollo del crecimiento, pero se enfrenta con un literal deadline. Esto sí que es un deadline que nos ponen las revistas, ¿verdad? El día de la sobrecapacidad de la Tierra, eso que se conoce como el Earth Overshoot Day, es decir, el día en que se mide el momento del año en que hemos sobrepasado el consumo de los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año, ese día se ha ido adelantando extraordinariamente desde el año 70, al que mencionaba hace un instante, y en el año 2025, para vuestra información, mañana, 5 de junio, será el día en que ya habremos consumido los recursos anuales de agua, alimentos y tierras disponibles que la Tierra es capaz de ofrecer. Este año, en el año 23, el día de la sobrecapacidad fue el 2 de agosto. En apenas 2 años hemos recorrido un mes, nos hemos comido un mes más. ¿Qué significa esto en términos medioambientales? Pues significa que desde la década de los 70 del pasado siglo el planeta ya no puede ofrecernos de manera sostenible los recursos que requiere el crecimiento continuado de la economía, algo que ya todos sabemos. ¿Pero qué significa que una economía esté en este grado de déficit ecológico? Que ese déficit es estructural, que no es momentáneo y que, por lo tanto, habitamos un mundo que, por seguir con la metáfora de Dalí, es un mundo lleno, un mundo desbordado, un mundo donde, a diferencia de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad hasta hace 4 días, la amenaza no la constituye hoy la escasez, sino la amenaza la constituye hoy la abundancia, ese enorme cúmulo de mercancías que nos inunda, ¿no? Esta bulimia en lo económico resulta tan perjudicial en sus efectos ecológicos, energéticos, climáticos, de salud física y de salud mental, como es la bulimia alimenticia. Pero sobre todo nos impide reconocer aquello que Marx y que nuestro anónimo panfletista parecían tener ya claro, que la riqueza de una sociedad no es otra cosa que el tiempo que esa sociedad puede concederse a sí misma para vivir en el más elemental y pleno sentido de la palabra. Que lo más valioso de esa vida queda siempre más allá de la esfera de la producción, era algo que ya sabía Marx. Y en un texto que ha citado Carlos, pero que por la profundidad y la belleza que tiene, creo que no está mal volver a citar, señalaba lo siguiente. Voy a hacer unos extractos, pero es el mismo texto que tú citabas. La riqueza real de la sociedad, dice Marx en El Capital, no depende de la duración del plustrabajo, sino de su productividad. De hecho, el reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores. El reino de la libertad está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha, pues este siempre sigue siendo un reino de la necesidad. Allende el mismo empieza el desarrollo de las fuerzas humanas, considerado como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad, que sin embargo solo puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base. La reducción de la jornada laboral es, en efecto, la condición básica. En este texto resuenan ecos de otras fórmulas que poco a poco, como veis, se van abriendo paso en nuestros días, bajo ideas como las de la construcción de una ciudadanía ocupacional que pudiera desplazar la ciudadanía industrial característica del capitalismo de producción. Estoy citando, por ejemplo, una tesis muy interesante de Guy Standing, el autor del famoso concepto de precariado en este libro, El trabajo después de la globalización, pero también, digamos, la protección, la promoción, el aseguramiento de esos espacios o esferas de resonancia frente a esa dinámica de imparable aceleración en las que todos nos vemos sumidos, por citar a Hartmut Rosa, o simplemente poner punto y final a eso que el antropólogo lamentablemente fallecido David Graeber llamó en su momento la epidemia de trabajos de mierda que asolan la economía actual, ¿no?
En ese sentido, la ampliación y el reparto justo de ese tiempo disponible para nosotros y para lo que realmente nos importa, ese debe ser el esfuerzo por dotar de contenido material a la aspiración de realización plena y personal autonomía, que en principio hoy se defiende como ideal en las sociedades, por lo menos democráticas y occidentales, pero que está muy lejos de crear las condiciones materiales para que ese desarrollo personal se pueda concretar, ¿no? Y que sin embargo, y hay un punto donde podríamos poner el enlace con otras tradiciones, está muy presente bajo otros términos, bajo otras formas, bajo otros conceptos, de formas culturales muy diversas, en ideas como la de la eudaimonía aristotélica, que no es otra forma sino el desarrollo de la planificación de las capacidades que uno lleva dentro, la idea del sumac causai de las comunidades indígenas amerindias, el concepto de self-realization que, por ejemplo, la tradición pragmatista defendieron en su momento autores como Dewey, la idea del Ubuntu que caracteriza a las comunidades bantúes y zulúes africanas, o esta idea maravillosa que en su momento Francia Márquez puso la actual vicepresidenta de Colombia, de un vivir sabroso, ¿no? Esa idea del vivir sabroso, en el fondo, conecta, es una idea típica del Pacífico colombiano, conecta con esa idea de que la economía tiene que estar al servicio de la vida y del tiempo disponible. Y que en todas esas tradiciones que he mencionado, en el fondo, la riqueza se asocia fundamentalmente con una plenitud del humano que no puede ser en absoluto recortado a la escala de la riqueza material, que es lo que han hecho las sociedades industriales contemporáneas. A ese respecto, y ya estoy terminando, resulta evidente que estas luchas actuales que evocaba Carlos por la reducción de la jornada laboral a 4 días o la universalización de una renta básica de ciudadanía son intentos de crear condiciones materiales que amplíen y que posibiliten esos espacios de libertad bajo ese ideal regulativo de trabajar todos para poder trabajar menos y vivir mejor. Si lo lográramos, el estrechamiento material y energético al que parece que de forma irreversible se dirigen nuestras sociedades industriales, tal vez ya no tenga que ser visto como una pérdida, como la pérdida de un mundo que de alguna manera tendríamos que a toda costa conservar, sino más bien como una ganancia, como la ganancia de un mundo futuro que habría que conquistar, como una ampliación, como una densificación, como una desmercantilización de la idea de riqueza que en el fondo ha dominado en las sociedades capitalistas. Dicho de otro modo, y ahora sí para terminar, si la riqueza, evocando las palabras de Marx, si la riqueza de las sociedades en las que ha dominado el modo de producción capitalista se ha presentado hasta ahora como un enorme cúmulo de mercancías, la riqueza de las sociedades postcapitalistas habrá necesariamente de aparecer como un enorme cúmulo de tiempo disponible y el tiempo libre individual como la forma elemental de esa riqueza. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, estoy impresionado por muchas razones. No la más importante, porque os habéis ajustado extraordinariamente al tiempo. Incluso como moderador yo he tenido un momento de traición a mí mismo diciéndome que continúen, ¿no? Porque me han parecido 3 intervenciones absolutamente fascinantes, llenas de cuestiones creo que muy interesantes para que sean debatidas, discutidas.